Lo primero que debemos enseñarles en cuanto a la visión y misión de su vida es algo muy básico, y es que el mundo fue creado por Dios para Dios. Él no fue creado para vivir para sí mismo, ni el mundo está creado para él o para ella. Dios creó el mundo para Él mismo y nosotros, sus criaturas, fuimos creadas por Él, para Él. No nos pertenecemos. Que amen a sus hijos. Un podcast para animarte a responder con gozo al llamado divino de la maternidad. Hola mamá verdadera, soy Laura González de Chávez y estoy feliz de estar de regreso contigo para que hablemos un ratito. Hoy quiero compartir un tema contigo que arde en mi corazón. Y no solo ardió cuando estaba criando a mi hija, sino hoy con la vida de cada uno de mis nietos mientras los veo crecer. Y se trata de inspirarlos a adoptar una visión y una misión para sus vidas. Hoy en día vemos muchos jóvenes que andan medio perdidos y sin rumbo. Lo vemos mucho en los adolescentes. Es algo típico de esta época, de esta generación. Y sé que hay muchos factores que inciden en esto. Y este no es el lugar o momento para tocar cada uno de esos factores. Eso lo vamos a dejar para otro momento. Pero creo que hay algo carente en las familias de hoy. Y son tiempos extensos de conversaciones, de hablar, de escucharse, de verdaderamente oír lo que está en el corazón de cada uno de nuestros hijos. Las familias hoy yo veo que meramente sobreviven, nadando en un mundo de distracciones y actividades sin sentido, cada uno viviendo por su lado. Y esto no debe ser así. Esto es de detrimento realmente para nuestros hijos. Y es muy cierto lo que dice Proverbios 29:18, donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. Entonces, como siempre hemos dicho aquí, es sumamente importante que conozcamos las fortalezas y el corazón de nuestros hijos, lo que les apasiona, lo que les gusta, lo que les atrae, sus afectos. Estas son características que nos dan una idea de los propósitos de Dios para sus propias vidas. Muchas veces tenemos ideas y sueños y propósitos para nuestros hijos que no son los de Dios. Son sueños quizás que nosotros mismos no pudimos cumplir y que ahora deseamos que nuestros hijos vivan por nosotros. Quizás hay algo que yo veo, si no fuimos a una universidad o no hicimos una carrera, pues queremos que esto lo hagan nuestros hijos, que se desarrollen. Pero hoy yo quiero animarte a pensar de manera diferente. Me encanta un versículo que encontramos en la canción de Zacarías, en Lucas, cuando lleno del Espíritu Santo, él profetiza sobre la vida de su hijo, de Juan. Y en un momento él dice, «Y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para preparar sus caminos, para dar a su pueblo el conocimiento de la salvación por el perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios». Esto está en el capítulo 1 de Lucas, en los versos 76 al 78. Y aquí vemos que lleno del Espíritu Santo, Zacarías le habla a su hijo y le da una visión y una misión para su vida. Juan Bautista fue llamado por Dios para un llamado muy específico y su padre pudo verlo, pudo creerlo y entonces pudo inspirar a su hijo con esta visión. Juan Bautista vivió para menguar, para hacer brillar a Jesús. Y le dice, Zacarías, para esto tú naciste, hijo mío. Últimamente, el llamado que Zacarías profetizó para su hijo es el mismo para nosotros, los hijos de Dios. Dar a conocer el Evangelio y menguar para que Cristo crezca. Y Zacarías fue fiel en comunicárselo a Juan. Yo soy una de esas que cree que este tipo de cosas, este tipo de conversaciones marca e impacta nuestra descendencia. Nosotros como sus padres, como su mamá, su papá, sus abuelos, si están cerca, los conocemos más que nadie. Conocemos sus fortalezas, sus debilidades, conocemos las inclinaciones de su corazón. Así que nadie más indicado que tú, mamá, para darle a tus hijos una visión para su futuro, siempre ligado, este futuro, a los propósitos de Dios para ellos, no tus propósitos, los de Dios.
Y lo primero que debemos enseñarles en cuanto a la visión y misión de su vida es algo muy básico. Y es que el mundo fue creado por Dios para Dios. Él no fue creado para vivir para sí mismo, ni el mundo está creado para él o para ella. Dios creó al mundo para Él mismo y nosotros, sus criaturas, fuimos creadas por Él, para Él. No nos pertenecemos, no estamos perdidos en un limbo. Dios es el centro, es el eje de nuestras vidas, del mundo, de su creación, y nuestras vidas deben girar alrededor de Él como el mundo gira alrededor del sol. O sea, tenemos que enseñarle ese concepto desde muy pequeños, esa realidad de Dios y de que ellos están aquí con un propósito divino y que Dios es el eje. Ellos no están viviendo como un planeta sin sol. De manera que ellos son criaturas de Dios, creados por Él y fueron creados para su gloria. Cada niño debe aprender que fueron puestos en este mundo con un motivo, por una razón, con un papel que jugar, con un llamado a honrar a Dios con todo lo que Él les ha dado. Y esto, mis hijas, no es algo que se aprende por ósmosis, así como automáticamente. A medida que vamos creciendo, nuestra carne lo que nos va a convencer es de que fuimos creados para nuestra propia gloria, para nuestra propia exaltación. Ese precisamente fue el error del pueblo de Israel. Cuando construyeron esta torre de Babel, ellos confundieron el propósito último de Dios, que era su gloria, y dice la palabra que ellos dijeron, hagamos un nombre para nosotros mismos. Y esa es la inclinación natural del corazón humano. Nosotros, los hombres y las mujeres, queremos vivir para exaltarnos. Entonces tú ves una generación que vive o para exaltarse o vive como perdida, sin rumbo, sin una brújula confiable, probando mil cosas diferentes, comparándose con los demás, de manera que este concepto debe ser enseñado intencionalmente. No, mira, el mundo Dios lo creó para Él mismo y Él te creó a ti para su gloria. Y tú no estás sola sin rumbo. Tú tienes un eje, un centro, un sol por el cual tú debes girar y todo gira alrededor de este Dios. Así que a medida que los ves crecer y desarrollarse, debes poder inspirarlos con esta visión de Dios, con este entendimiento de la supremacía y dominio y control y soberanía de Dios, de lo que Dios quizás quiera hacer con ellos y a través de ellos. Ofrecerles un propósito de vida y ayudarlos a enfocar su futuro de acuerdo a sus fortalezas y debilidades que vienen dadas por Dios con un propósito. Yo recuerdo cuando mi hija Sara era niña, yo no era regenerada en aquel tiempo, era creyente porque yo no era agnóstica o no era atea, yo creía en Dios, era temerosa de Dios, pero yo desconocía al Dios de la Biblia. Sin embargo, recuerdo que Dios me dio esa gracia de tener estas largas conversaciones con mi hija, donde yo le decía que ella tenía un don para cantar y que debía dedicarle tiempo a esto. Ella quería hacer otras cosas que le llamaban la atención como niña al fin, pero suavemente yo la volví a poner en el camino del canto. La pusimos en clases de canto clásico. Ella iba varias veces a la semana a esta clase. En un momento dado ella pensó que le gustaría dedicarse a la ópera y la inscribimos en unas clases en el Teatro de Ópera en Orlando. Íbamos por lo que conocíamos, por lo que Dios nos había revelado hasta el momento. Y luego, cuando el Señor nos llamó a todos como familia, lo primero que Sara dijo fue, yo quiero dedicarme a cantarle a Él. Recuerdo que ella echó a la basura todos los CDs de música secular, todos sus sueños personales de autoexaltación, de irse a estudiar a Milán, en Italia, se echaron a la basura. Y Dios finalmente le había revelado sus propósitos para ella, que ya veíamos viendo desvelarse poco a poco en su vida al ver sus dones y la pasión de su corazón. Y hoy en día veo lo mismo con mis nietos. Tengo 5 nietos que ya van desde los 11 años hasta unos pocos meses y cada uno es diferente. Cada uno tiene diferentes fortalezas, diferentes personalidades y gustos. Y como abuela lo que más disfruto, lo que más me gusta es conversar con ellos, escucharlos, oír cómo piensan, qué les gusta, qué les apasiona.
Los observo, veo sus personalidades y entonces hablo a sus vidas y a sus corazones. Tengo largas conversaciones con ellos, sobre todo con la mayor, que es la que más entiende estas cosas. Y hace un tiempo me senté con ella y le recordaba que ella tiene un propósito. Ella no está perdida en medio de esta generación. Ella es única, ella es especial. Dios la creó con unos dones muy hermosos y Él quiere que ella los use para Él. A ella le encanta, por ejemplo, el arte. Tiene un ojo muy particular para la belleza. ¿Cómo quisiera Dios que ella exprese esto? Y siempre Dios, 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 Dios. No hablando de ella, sino Dios en ella, Dios con ella. Que ella sienta que ella es parte de este mundo donde hay un Dios que la formó, que la creó y que tiene un plan para ella. Él es la pieza central, Él es el motivo, el eje de todo, porque toda buena dádiva y todo don perfecto viene de Él y todo es de Él y por Él y para Él. De manera que yo converso con ella, la afirmo en cada uno de estos dones y fortalezas y le doy ideas posibles de cómo Dios pudiera querer usarla en el futuro para su gloria. Yo cuando pienso en esto recuerdo sus ojitos iluminarse y veía su corazón arder de pensar en cómo Dios quisiera usarla. Yo le estaba dando una visión y una misión para su vida. Ella tenía un propósito muy especial. Igual hago con mi nieta de 8 años. Cada vez que puedo le afirmo que es hospitalaria, que es nutridora, que es muy maternal. Le digo que ella va a ser mamá de una familia muy grande y que va a ser una esposa abnegada. Ella le encanta ayudar en la cocina y servir. Y entonces le doy ideas de cómo Dios quiere que ella use ese don hermoso. A mi nieto de 10 años, él es más callado, pero tiene un gran sentido del humor. Él es también muy observador y muy sabio, sale con unas cosas muy sabias. Y le digo que él va a ser un buen esposo, un hombre de Dios, que será un buen líder de su hogar, amante del Señor. Yo le doy una visión para su futuro. La maternidad, mis hijas, es maravillosa. Es maravilloso ver el plan de Dios desarrollarse en la vida de nuestra descendencia. Dios te encomienda la vida y el alma de estos niños y te los deja un tiempo para que los cuides, los nutras, los entrenes y los lances hacia el futuro. Dice el Salmo 127 que los hijos son como flechas en manos del guerrero, del arquero. ¿Tú has visto un arquero disparar una flecha? No la tira al aire, al azar, sin apuntar. No, apunta a un blanco muy específico y luego la deja ir con propósito. Como padres, nosotros debemos ser los primeros en tener a Dios en el centro de nuestra vida, porque si nosotros no lo tenemos en el centro, no podemos transmitirle a ellos esta visión. Debemos conocerlo, debemos adorarlo. Él debe ser el centro de nuestras propias vidas para entonces nosotros poder transmitir esto a nuestros hijos. Y entonces somos fieles haciéndolo, somos fieles en el presente, los nutrimos, los cuidamos, los entrenamos y luego apuntamos hacia el futuro y los dejamos ir confiando en Dios. ¿Qué ves tú en tus hijos? ¿Cómo los has estado observando? ¿Qué fortalezas ves? ¿Qué les apasiona? Obsérvalos, ten conversaciones significativas con ellos, escúchalos. Ora para que Dios te dé sabiduría y discernimiento y te conceda hablar palabras de aliento y de propósito a sus vidas. Ora que Dios te muestre sus propósitos para cada uno de tus hijos. Anímalos con tus palabras. Píntales un futuro vivido para la gloria de Dios, para la exaltación de la gracia de Dios. Inspíralos con una visión y una misión de vida. Y te animo a seguir esta conversación con tu esposo o con otras mamás jóvenes o con una mujer mayor de tu iglesia, como siempre te decimos. Habla de estas cosas y ora que Dios te conceda lanzar estas flechas con amor, con propósito y con sabiduría. Ora que puedas ser fiel a Dios, a su palabra, a su llamado en la vida de tus hijos y confía en sus promesas. Así que gracias por acompañarme hoy. Espero que hayas sido retada con estas recomendaciones, con estas ideas, que hayas sido alentada y que Dios te ayude a poner algunas de estas cosas en práctica. Ora que Dios te dé esa sabiduría, esa gracia, que puedas observar a tus hijos y pintar un futuro hermoso para ellos y darles esa visión y esa misión para sus vidas. Dios te bendiga y te esperamos en un episodio futuro de Que Amen a Sus Hijos. Gracias por acompañarme hoy.
que amen a sus hijos es un ministerio de alcance de Aviva Nuestros Corazones. Para más recursos como este, visita avivanuestroscorazones.com.